¿Qué tal? Buen día a todos, hermanos. Algunos ya los estuve saludando. Le damos gracias al Señor que podemos estar juntos en esta mañana. Siempre, como decimos, una mañana especial, una mañana donde podemos compartir la palabra, donde podemos estar tratando de mantener esa comunión con el Señor, de vernos, de tratar de mantener ese vínculo, como dice la palabra, en el vínculo de la paz. Así que le damos gracias a esa unidad que formamos como Cristo, ¿no? Que en el cuerpo de Cristo, que a través de su Espíritu podemos estar extrañándonos, estar buscando que el Señor nos ministre, que el Señor a través de su Espíritu nos hable. Y es la verdad que es emotivo poder verlos a todos juntos de alguna manera y poder estar escuchando. Hago una pequeña introducción en base a lo que se estaba hablando. Estamos tratando de ser obedientes con todo lo que el Señor nos pide a través de las autoridades con respecto a la cuarentena. Hay un montón de versiones, hay cuestiones que tienen que ver con hacer una cuarentena un poquito, como se dice, administrada, un poquito más liviana, pero bueno, yo desde mi punto de vista yo les pido que mantengamos la obediencia y tratemos de cuidarnos. Desde mi punto de vista la cosa todavía no ha pasado. Creo que mayo es un mes particular, va a ser un mes determinante, así que no aflojemos, no bajemos la guardia, no sea cosa que sucede algo imprevisto, que se le escape la autoridad del control de la parte sanitaria. Hasta que no tengamos directivas concretas, tratemos de mantener la misma línea de cuidarnos, de protegernos, porque esto es algo muy complicado en cuanto a que uno puede estar sano, pero puede estar asintomático, puede estar con este virus y poder contagiar a otros. A algunos no le hace algo, a otros no le hace nada. Entonces, bueno, tratemos de cuidarnos para que, digamos, la iglesia no sienta ningún proceso donde pase una enfermedad de este tipo, porque ya hablamos de esto. El Señor ha permitido de alguna forma que esto suceda para que para que se empareje todas las situaciones en este mundo, ¿no? Y la iglesia tiene que ser precavida de esto, tiene que cuidarse hasta que pase este proceso. Yo creo que va a ser mayo, va a ser un mes también determinante, como decía, y bueno, en junio tal vez las cosas empiecen a cambiar. Ojalá que sea antes, los tiempos son de Dios, pero si eventualmente tenemos que hacer algunas modificaciones, las vamos a comunicar. O sea, mientras tanto, yo no tengo ninguna directiva de cambiar por el tema de las reuniones, por el tema de la concentración. Sé que, por lo que me cuentan, es como que sea un poquito disipado el tema de la cuarentena, pero bueno, tratemos nosotros como hijos y hijas de Dios estar en obediencia para que nos cuidemos, ¿no? Este proceso donde Dios está tratando con todos y seguramente va a haber un gran avivamiento después de esta situación. Dicho esto, bueno, veo que están todos tomando mate. Acá, como dice el dicho, el que toca nunca baila. Así que bueno, me toca a mí ver cómo ustedes comparten el mate y bueno, ya me tocará en otra oportunidad. Pero bueno, hoy quería traer a la iglesia una reflexión que tiene que ver con esto que nos está pasando a todos. Sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros y que en el lugar donde estamos, dos o tres, el Señor está en medio nuestro. O sea que sabemos que si el Señor está en tu corazón, ya todos nosotros tenemos donde nos formamos, donde nos juntamos, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, el Señor va a estar entre medio de nosotros. La iglesia se forma donde nosotros estamos, por eso la palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, y no necesitamos necesariamente estar todos juntos en un edificio, sino particularmente donde estemos, esa es la iglesia de Cristo. Por eso también nosotros podemos determinar en este tiempo donde no nos congregamos como iglesia, pero sí saber que en cada lugar hay un altar de oración, en cada casa hay un lugar donde tenemos devocionales, donde leemos la palabra, donde podemos compartir experiencias que tal vez el tiempo y la dinámica de trabajar y estar en determinadas cuestiones no nos permitían ver, y que ahora
por la gracia de Dios la podemos ver. Es como que el tiempo se congeló y nosotros estamos observando cosas que antes tal vez por esa dinámica no la podíamos ver. Y tenemos que reflexionar, ¿no? en esta mañana de esos puntos de encuentro, ¿no? Esos lugares donde Dios quiere que estemos juntos, un poco más, siempre un poco más juntos, unidos, en comunión, en tener la palabra al alcance de nuestra mano, en buscar de Dios en el Espíritu, para que cada día podamos esos puntos de encuentro ser como ese lugar donde una persona encuentra su refugio, ¿no? Cuando uno es pequeño, cuando es chico, uno siente que los padres, el hogar, la casa, a veces la misma escuela puede estar también para algunos es un refugio, un lugar donde nos sentamos, donde nos cuidamos, donde sentimos el abrigo, donde sentimos la protección. Yo le he dicho muchas veces que yo desde pequeño tuve una casa donde, bueno, porque éramos humildes, no pudimos, siempre alquilamos y mi papá tuvo que alquilar, no pudo tener una casa propia y esa casa era muy humilde y entre la humildad que tenía techo de chapa y yo le digo a ustedes en relación a que a veces sabía cómo estaba el clima porque había unas rajaduras que se veía si llovía o no llovía o entraba frío. Pero bueno, pero esas son particularidades que me tocó vivir a mí de chico, pero todos nosotros sabemos que ese lugar, para mí, como para vos también, era un refugio, un lugar donde uno, después de todo lo que sucedía, se podía encontrar en ese lugar como en un refugio. Y para nosotros la iglesia es parte, lo podemos interpretar como un refugio, un lugar donde nos encontramos, donde vivimos, donde queremos servir. Ahí los hermanos decían de las actividades que queremos hacer y por supuesto vamos a aprovechar todo para que no solamente el salón de abajo, sino el salón de arriba se pueda aplicar a pleno. Pero ese refugio es el refugio que nosotros tenemos que tener también en nuestro hogar o el lugar donde Dios nos lleve, ¿no? Y veían la historia de José, ¿no? Alguien que fue perseguido, alguien que tenía sueños, alguien que tuvo que vivir determinadas circunstancias. Ya sabemos la historia de José, que fue envidiado por sus hermanos, que fue perseguido, que fue hasta dado por muerto, que el padre lo consideró que estaba muerto y que finalmente lo terminaron vendiendo como esclavo. Y terminó yendo a un lugar, como todos sabemos, a una tierra extraña, terminó estando en Egipto, donde fue vendido, fue tomado como esclavo. Y creo que a él también le tocó, de alguna manera, encontrarse en una situación desprotegida y se encontró de pronto que tenía que buscar tener un refugio. Yo encontré acá en Génesis capítulo 39, del 1 al 3, una palabra que nos va a servir un poco para introducirnos en lo que les quiero decir en esta mañana. Dice la palabra en Génesis 39, del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo contrató de los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracias delante de sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. José, de alguna manera, se encontró pasando por circunstancias difíciles, se encontró de pronto saliendo de un lugar que tenía como refugio, su hogar, su familia, tenía todo para tener una cobertura como la que tuvimos casi todos nosotros desde pequeño. Se encontró de pronto perseguido, humillado, dado por muerto, se encontró en una tierra extraña, ¿no? Y creo que en esa tierra extraña, como cualquiera de nosotros que podía haber pasado, buscó tener un refugio, buscó tener un lugar donde él se podía encontrar consigo mismo y por supuesto Dios dice la palabra que estaba con él. José sabía que Dios estaba con él. José también sabía que había sido vendido como esclavo y que le habían pagado un precio por él. Entonces él sabía que estaba en un lugar donde tenía que hacer como un nuevo refugio, un lugar donde tenía que encontrarse, pero José sabía, hacía y servía
y era prosperado por Dios. En ese lugar donde nosotros también, como iglesia, tenemos que prepararnos. O sea, José, como un día nosotros nos pasó, estábamos como perdidos en este mundo, estábamos sin rumbo, y de pronto, por la gracia de Dios, por ese llamado que hizo el Señor en nuestras vidas, nos encontramos en un lugar bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Y ahí tuvimos que hacer un refugio. Al principio nos costó, tal vez, a algunos de nosotros, porque eran todas cosas distintas. Algunos de nosotros teníamos pensamientos con respecto a la iglesia muy por lo contrario de lo que es la iglesia. Yo les decía siempre, les digo que para mí los protestantes eran personas que protestaban, y así era la conclusión que tenía en mi mente. O sea, pero en ese lugar creo, por lo menos yo, y creo que todos los que estamos en la congregación hemos encontrado un refugio, donde nos pasó de alguna manera como José. Empezamos a ser bendecidos a partir de que nos dimos cuenta que era el mejor lugar donde podíamos estar. Y en ese refugio no solamente tenemos la protección natural, sino tenemos la protección sobrenatural, que es la revelación de Cristo en nuestros corazones y del Espíritu Santo, que como les hablo permanentemente, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el alma, teníamos sentimientos, emociones, conocimiento, pero no teníamos esta relación con el Espíritu. Por eso Pablo, el apóstol, siempre nos dice que vivamos en el Espíritu. Y cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, Dios empieza a actuar en lo sobrenatural. No solamente un refugio físico que nos va a cuidar del clima, del agua, del viento, de lo que podamos, del calor o del frío circunstancialmente, sino que Dios nos va a dar ese refugio y van a suceder cosas sobrenaturales. En el Salmo 91, del 7 al 16, dice la palabra que caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Pues, dice el versículo 11, pues a los ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos. Versículo 14 dice, por cuanto a mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esas son cosas que solamente las podemos tener cada uno de los creyentes cuando tenemos una revelación del Señor. El Señor no solamente te protege en lo físico, sino que te da refugio en todo lugar y en todo momento. Dice la palabra, ¿no?, que caerán 1000 para un lado y 10.000 para el otro. Yo nunca vi caer 1000 a mi izquierda ni 10.000 a mi derecha, pero seguramente han sucedido cosas sobrenaturales alrededor de nuestras vidas, de mi vida, de la tuya, y cuántas veces el Señor nos ha tenido que librar seguramente del peligro, cuántas veces el Señor habrá mandado alrededor nuestro ángeles para que acampen y nos protejan de algo que nosotros no lo podíamos percibir, pero que era sobrenatural, esa protección. Esa es la protección que nos dice el Señor, que decimos también a través de su palabra, que el Señor envía ángeles que acampan alrededor de aquellos que le tememos. Y suceden cosas sobrenaturales. Por ejemplo, Elías le tocó huir, como un ser humano que puede ser como todos. Un profeta tenía mucha autoridad de parte de Dios, pero en algún momento se sintió perseguido, se sintió temeroso y tuvo que huir. En algún momento de Jezabel, la mujer del rey Acab, y dice la palabra que se encontró de pronto debajo de un enebro, se encontró perseguido con temor. A veces nosotros le podemos dar lugar al temor y entre la duda nos puede pasar como Pedro, nos encontramos de pronto caminando sobre el agua, pero de pronto mirando las circunstancias nos hundimos. Bueno, creo que a Elías le pasó algo así. Pero miren lo que pasó en 1 Reyes 19:5, dice, cuando él se echó debajo de ese enebro, dice que se quedó dormido, ¿no? Pero de pronto vino un ángel de Dios y le dijo, levántate y empieza a comer, porque se había abandonado también en la alimentación. O sea, ahí no hubo una respuesta natural, sino una respuesta sobrenatural que Dios eligió hablarle a Elías a través de un ángel. También sabemos lo que le sucedió a Daniel. Daniel, por responder y por mantenerse firme y ser sano, no contaminarse con las cosas que le ofrecían, fue arrojado a la fosa de los leones.
Y también Dios ahí actuó de una forma sobrenatural. Dice la palabra que en el libro de Daniel, precisamente, capítulo 6, 22, dice: mi Dios, dice, envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado delante del inocente, porque no había hecho nada malo delante de Dios. Y ahí también el Dios actuó de una forma sobrenatural. Vemos que actuó con ángeles alrededor de aquellos que le temen. Y finalmente, cuando Pablo iba camino a Roma a cumplir su destino, a ser condenado seguramente y a ser juzgado por el Imperio Romano, mientras iba en el barco, también tuvo que soportar una tempestad y todos se pensaban que iba a ser el fin para todos los que estaban tripulando esa nave. Y dice la palabra que en Hechos capítulo 27, 23, y en esa noche ya estaba conmigo un ángel de Dios, a quien yo soy, de quien yo soy y a quien yo sirvo, y este ángel le había dicho que ninguno de los que estaban en la tripulación se iba a perder. La protección de Dios, cuando uno empieza a encontrar el refugio adecuado, la protección de Dios nos va a dar la libertad para poder mantenernos confiados. Cuando nosotros estamos en el lugar adecuado, en ese refugio adecuado, sabemos que hay algo sobrenatural que nos está cuidando. Nosotros sabemos que hay algo que viene de Dios, que nos permite a nosotros movernos con libertad. A nosotros Dios nos proveyó de ese refugio. Dios nos provee a todos nosotros ese lugar, que como le decimos, es un refugio a veces que puede ser un refugio que tiene que ver con estar juntos, que un edificio, un lugar donde nos juntamos, donde estamos alabando a Dios, donde encontramos el vínculo con Dios a través de su Espíritu, pero también es un refugio que pone Dios, un muro de fuego que pone para cuidarnos en lo sobrenatural, como les decía, enviando ángeles, como dice el Salmo 91. Muchos de nosotros hemos encontrado y hemos aceptado ese lugar como nuestro refugio. Por eso en este tiempo tan particular que tenemos que vivir como humanidad, lo extrañamos, necesitamos estar. Yo ya estaba pensando ayer, y si puedo hacerme una escapada y empiezo a hacer algo arriba como le había prometido a la iglesia, y por ahí Dios me dice: no, todavía no es el momento, no va a faltar mucho, pero por eso lo que le decía al principio, esperar un poco, no perdernos en los últimos días que tenemos de cuidarnos, pero uno extraña ese lugar porque lo conoció, porque lo percibió, porque uno sabe que es el lugar donde nosotros nos juntamos como las brasas para formar ese altar donde uno quema todas las impurezas que tenemos de afuera en la carne y vivimos en el Espíritu, y a Dios le agrada eso y desciende con poder. Ahora, puede ocurrir también que muchos de nosotros estemos yendo a la iglesia, o hayamos ido a la iglesia como un lugar donde nos parece que las cosas son buenas, pero que no lo sentimos como un refugio, que no necesitamos de eso. Muchos de nosotros hasta podemos negar ese lugar como un refugio y lo ven como de otra manera. Y en ese lugar podemos también sentir que nos olvidamos, a veces no percibimos lo que Cristo hizo por nosotros y no lo tomamos como ese refugio que sinceramente tenemos que tenerlo todo en nuestro corazón. Miren, yo les voy a contar un testimonio, una situación que percibí el otro día, ¿no? Bueno, todos soñamos, ¿no? Todos tenemos sueños como José, ¿no? Supongo. Algunos soñamos en colores, dicen, otros en blanco y negro. Yo soy de los que sueño un poco de todo, ¿no? Como pertenezco a una generación que tenía el televisor blanco y negro, a veces sueño blanco y negro, pero a veces sueño en colores. Y a veces los sueños, si bien alguien dijo los sueños son, nosotros podemos a veces interpretar los sueños de determinadas maneras que Dios nos está hablando y nos dice cosas. Yo tuve un sueño el otro día que quiero compartir con ustedes, una situación determinada donde iba con alguien y esa persona que iba conmigo sentía mucha carga, mucho pesar. No le podía ver el rostro, no lo podía, pues si veía un rostro no lo podía identificar con alguien.
pero sí lo que me transmitió esa persona era un gran pesar, un gran dolor. De tal forma que no lo podía contener ese pesar y que pasó por mi vida, empecé a llorar desconsoladamente en el sueño. Empecé a llorar de esa forma que uno a veces llora cuando tiene una pérdida, cuando tiene un dolor, cuando tiene un desgarro. Bueno, fue tanto el sueño que he vivido así tan fuertemente que me desperté. O sea, me alcanzó a sacar del sueño, digamos, real y me desperté. Digo, bueno, qué sueño que tuvo, qué pesar, digamos, qué dolor. Pero de pronto vi que esas lágrimas que yo imaginé en el sueño estaban cayendo por mi rostro, ¿no? Realmente el sueño me hizo llorar. Realmente el dolor fue tan fuerte que me transmitió no solamente a través del sueño, sino a través de mis sensaciones, o sea, mis sentidos. Y yo a esa persona la pude identificar. La pude identificar en mi espíritu y bueno, a veces nosotros, yo siento y lo relaciono con que lo que le estoy diciendo, que a veces nosotros, esa persona me estaba transmitiendo que estaba alejada de la iglesia, que tenía arrepentimiento, que se había equivocado. Y yo en mi corazón sé quién es esa persona. Por supuesto, tenemos que orar por todos, pero a veces nosotros cometemos estos errores, ¿no? A veces nosotros experimentamos situaciones donde Dios nos habla, pero el otro no se da cuenta que ese lugar que era su refugio, ahora dejó de ser su refugio y ahora está desamparado, está como desnudo en este mundo. Que Dios nos guarde, ¿no? Que nos libre de poder a otros transmitir este dolor, de poder llegar a transmitir a otros tanto pesar que hasta lo hacemos llorar en un sueño, ¿no? Pero muchos de nosotros a veces estamos en la iglesia, pero no sentimos que es el lugar donde Dios nos está refugiando, donde Dios nos está protegiendo. Y en el libro de Isaías, capítulo 17, en relación a esto, del 10 en adelante, lo relaciono con este sueño, ¿no? Porque te olvidaste de Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, dice la palabra, sembrarás plantas hermosas, implantarás sarmientos extraños, pero el día que los plantes los harás crecer y harás de tu simiente brotes de mañana, pero, dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Que Dios nos guarde, ¿no? De ser parte de aquellos que algún día conocimos la salvación y que de pronto nos olvidamos de que el lugar donde Dios nos reúne es un lugar de refugio y que por más que planteemos, por más que hagamos un montón de cosas y que nos parezca que están floreciendo, esto lo estoy parafraseando y estoy tratando de interpretar el texto, y lo hagamos crecer y que broten, esa cosecha de pronto será arrebatada y generará una gran angustia y un gran dolor. Eso es parte de lo que yo sentí esa noche que tuve ese sueño. Pero bueno, pero ahora nosotros estamos para alegrarnos y para motivarnos, así que nosotros tenemos que ver qué sucede cuando nosotros reconocemos realmente que estamos en ese refugio. ¿Qué sucede cuando nosotros nos identificamos con que ese refugio es la iglesia y que tenemos la mano de Dios sobre cada uno de nosotros, que Él nos contiene, nos protege, que nos guarda? ¿Qué sucede cuando nosotros podemos en la palabra, como me pasó a mí para traer esta palabra en esta mañana, encontrar en el Antiguo Testamento algo que nos puede identificar con ese refugio que Dios nos puso? Sabemos que por la enseñanza que hemos tenido nosotros, que antes en el Antiguo Testamento se reunían en sinagogas, que los procedimientos eran muy distintos, la liturgia era muy distinta a la que después pasó a llamarse de la Iglesia de Cristo y de la que nosotros formamos parte. Antes el pueblo de Israel se reunía y hablaba hacia adentro. Los que estaban ahí eran personas que no solamente, que eran solamente aquellos que podían tener un privilegio y alguna excepción especial. No todos entraban en la sinagoga, pero cuando Cristo murió y entregó su vida por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, lo que Él dejó para que nosotros nos pudiéramos reunir es su espíritu, para que nosotros nos pudiéramos vincular como esa iglesia que
nos va a permitir a nosotros, nos permite a nosotros ser el cuerpo de Cristo y Él ser la cabeza. Pero encontré, y lo relaciono con esto para ir promediando, digamos, el mensaje, en Isaías capítulo 4, del 2 al 6, encontré algo que me sirve como para poder en esta mañana marcarle cómo Dios ya en el Antiguo Testamento estaba preparando su iglesia. Dice la palabra en Isaías 4, del 2 en adelante: en aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén será llamado santo e inscrito para la vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará las inmundicias de las hijas de Sión y limpiará la sangre de aquellas que hayan quedado en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnen. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Yo creo que ya en esta mañana el Señor nos habla y estaba preparando ya en el Antiguo Testamento un lugar donde va a pasar la mano de Dios. Que todo lo que se haga en ese lugar va a fructificar, que todo lo que sea en ese lugar va a ser guiado por el Espíritu de Dios, que va a haber juicio y va a haber un espíritu abrasador, que sabemos nosotros que el Espíritu de Dios purifica, que va a sacar toda la inmundicia, dice la palabra que hemos leído, y que va a limpiar con la sangre a todos los que pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Entonces dice finalmente la última parte del versículo que hemos leído, del texto que hemos leído, el Señor dice que va a poner sobre nosotros, sobre, no entiendo, la iglesia, una nube para darnos descanso durante el sol abrasador y una columna de fuego que irá delante de nosotros para consumir todo lo que sea necesario a todos aquellos que se reúnan en ese lugar. Por sobre todas las cosas, dice, pondrá ese toldo, ese cobertizo, y la sombra será para el día y será un refugio, una protección para cuando venga la lluvia y las tormentas. Ese es el refugio que nos cubre a todos nosotros, ese es el refugio que yo interpreto en este tiempo, es el refugio que nos pone Dios para tener ese encuentro, ese lugar de encuentro que nos sirve para sentirnos que estamos protegidos. Cuando estamos en ese refugio, lo que sentimos es la cobertura de Dios, sentimos la protección de Dios. Cuando estamos en ese refugio, nos sentimos seguros y esa seguridad nos lleva a servirlo a Dios, nos lleva a tratar de buscar de qué manera nosotros podemos contagiar a otros para que ellos puedan encontrar también esa protección. Y cuando uno sirve, recibe bendición de Dios, recibe las buenas nuevas de que estamos en el camino adecuado. Y esa bendición nos da a nosotros y te da a cada uno de los que servimos la garantía de poder ser esa iglesia que el Señor va a venir a buscar. Cuando estamos en el refugio servimos con alegría, servimos con gozo. Cuando estamos en ese refugio nos sentimos que podemos ser librados de todas las cosas que vengan sobre nuestras vidas. Cuando estamos en ese refugio servimos de todo corazón, eso es lo que nos pide Dios y lo que sentimos. Y cuando estamos en ese refugio alcanzamos provisión y seguridad porque sabemos que Dios está con nosotros. En ese refugio encontramos todo lo que necesitamos. En ese refugio vamos a estar protegidos, vamos a estar resguardados, porque vamos a servir, vamos a estar librados de los peligros. Nuestro corazón va a estar lleno de gozo y vamos a sentir esa protección, esa seguridad que viene de parte de Dios. Y cuando estamos en ese lugar sentimos fortaleza, sentimos que estamos sobre la roca, sentimos que tenemos un escudo que nos protege, tenemos la salvación. Y eso es lo que nos permite sentir a cada uno de nosotros que estamos en un lugar alto, un lugar donde otros no pueden llegar. Es un lugar seguro porque sabemos que el enemigo no va a poder entrar en nuestras vidas. Es un lugar firme porque sabemos que este lugar no va a ser removido, porque es el lugar donde el Señor está ministrando. Es el lugar donde se interpone entre nosotros y otros, entre nuestros enemigos espirituales también, porque se comporta como un escudo.
Es el lugar donde la vida prevalece sobre la muerte, porque todo lo que sucede en la iglesia, en ese refugio, es el lugar donde se transmite vida y se vence la muerte. Y es el lugar por excelencia que está sobre todas las cosas. Es el lugar donde Dios nos habla. Es el lugar donde Dios quiere tratar con tu vida, con mi vida, para que nosotros podamos sentir que en las manos de Dios Él nos protege y nos guarda de todo peligro. Nosotros podemos reconocer en este tiempo cuál es nuestro refugio. Tal vez tu refugio en esta mañana sea tu casa, tu compañero, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tal vez en esta mañana puedas reconocer que tenés un lugar donde refugiarte, porque Dios ya te enseñó de qué manera Él te cuida y te guarda, que Dios guarda nuestra salida, nuestra entrada, que tendremos ángeles que acamparán alrededor de nosotros, que nos protegerán. Pero en esta mañana también tenemos que tener en cuenta que hay un lugar que nosotros tenemos que encontrar para que podamos servirle con autoridad, que podamos tener cada uno de nosotros en nuestro corazón la capacidad de sentir que ese lugar es el refugio que nosotros necesitamos. Ese lugar es el lugar donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y que tenemos que identificarlo en nuestro propio ser. Tenemos que lograr estar seguros de que el lugar donde estamos, el lugar donde vamos, el lugar donde nosotros convivimos, realmente es un refugio donde Dios actúa en lo sobrenatural. Muchas veces te va a pasar como José, te va a tocar ir a un lugar extraño. Muchos de nosotros hemos tenido que ir a lugares extraños, por decirlo así. Lugares donde para un creyente las situaciones se viven de otra manera, se tiene que actuar de otra manera. Pero Dios nos muestra en esta mañana que donde vayamos vamos a tener un refugio de su parte. Vamos a tener ángeles que van a pelear por nosotros y que van a estar marcándonos el lugar donde nosotros vamos a tener ese encuentro con Él y donde nosotros sabemos que vamos a tener un lugar de refugio donde Dios nos va a tratar y va a hablar va a tratar con cada uno de nosotros. Y para terminar, en esta mañana, encontré en la palabra, en el Antiguo Testamento también, un lugar de encuentro, un lugar donde nos podemos también identificar con esa iglesia que ya Dios estaba preparando. Es el lugar donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestra madurez, con nuestro ser. Y ese lugar es un lugar especial donde David estuvo acompañado de las personas seguramente que más quería y las personas que más sentía que estaban a su lado en los momentos de dificultad. Nosotros creo que nos podemos identificar con ese lugar en particular porque ese es el lugar donde va a estar la necesidad, pero también va a estar las personas que vos más amás, más querés. Y van a estar las personas que sinceramente van a estar a tu lado cuando vengan las dificultades. Porque eso no sucede como iglesia. Cuando el mundo te abandona, cuando las personas te desprecian, cuando todo te desechaba, en la iglesia fuimos recibidos con el amor de Cristo, o sea, fuimos recibidos como padres, fuimos consolados, se nos exhortó a cambiar y posteriormente fuimos edificados para poder ser mejores personas, mejores en cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida. Y encontré en 1 Samuel capítulo 22, del 1 al 2, un lugar de encuentro que tuvo David. Y dice la palabra, yendo luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice la palabra, vinieron hacia él. Y ahí en ese lugar, dice la palabra, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjense que David en algún momento de su vida dice, tuvo que huir. Y que con esa huida se encontró de pronto que todos los hermanos y la casa y toda la familia de él, por decirlo de una manera,
Cuando encontró el lugar donde estaba David, se fue a ese mismo lugar. Y no solo eso, dice la palabra, sino que en ese lugar se juntaron los afligidos. A ver si nos podemos identificar, los afligidos, de espíritu, aquellos que estaban con dolencia, aquellos que estaban con dolor. Era un lugar para ese encuentro, ¿no? Un lugar donde algo había en ese lugar en particular que los identificaba. Y dice, todos los que estaban endeudados. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos llegado con deudas, con problemas, no solo financieros, sino deudas espirituales, deudas naturales, deudas sentimentales, emotivas, que nos han pasado de pequeño, nos han pasado de grande, y dice la palabra que en ese lugar, dice, todo el que estaba endeudado iba a ese lugar. Y finalmente, ahí iban todos aquellos que estaban en amargura de espíritu, ya no solo en lo natural, sino en lo espiritual, ya estaban, no le alcanzaba todos los materiales que tenían, sino que necesitaban reponerse de esa tristeza que tenían en su espíritu, que le impedía seguramente vincularse con Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 11, del 15 al 18, encontré también una historia que es muy particular, que el otro día estaba repasando con algunos de los hermanos, bueno, que viene a colación del mensaje de hoy. Dice la palabra, y 3 de los 30 valientes descendieron a la peña de David. ¿A dónde? A la cueva de Adulam. Y David deseó entonces, dice la palabra, ¿quién me podría dar de beber del pozo de Belén que está a la puerta? Y dice la palabra, esto lo agrego yo, ¿no? Ese pozo de Belén estaba precisamente, yo estaba enfrente de un campamento filisteo. O sea, no estaba dentro de un territorio donde había seguridad, donde podían alcanzar un vaso de agua o una jarra de agua a David para saciar su sed, sino que tenían que meterse en el campamento enemigo para traerle y saciar la sed de David. Dice que la palabra, siguiendo en el 18, aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, que está ahí a la puerta, y se la trajeron a David. O sea, estos valientes, que son de los 30 valientes que dice la palabra que tuvo David a su lado, cuando escucharon que David, que el rey, tenía sed, no dudaron un segundo de ir a servirle y meterse en el campo enemigo sin medir las consecuencias, sin medir los problemas que podían tener. Se metieron y trajeron el agua y le sirvieron a David. ¿Dónde ocurrió esto? En la misma cueva de Adulam, en el mismo lugar. En el mismo lugar donde ya las familias de David iban y se reunían y se juntaban todos los afligidos, todos los que tenían deudas, todos los que tenían amargura de espíritu, donde David se reencontró con toda su familia porque lo buscó y necesitaba encontrarse en un lugar. En ese mismo lugar también era el punto de encuentro de los valientes, aquellos que estaban cerca de David y estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de servir al rey. Era un punto de encuentro. La iglesia es nuestro punto de encuentro. La iglesia es tu punto de encuentro. Por eso nosotros necesitamos tanto estar juntos para la hora del Señor, para predicar, para tocarnos, para estar formando ese cuerpo donde Jesucristo es la cabeza. Porque Él nos juntó, Él unió a su cuerpo para ser un solo lugar de encuentro, donde nosotros podamos tener ese refugio en nuestro espíritu y lo puedas tener también en tu corazón. Él es el que nos une, y dice la palabra, como coyunturas, como articulaciones, para que cada uno de nosotros, con los dones que Él repartió, podamos formar ese cuerpo de Cristo. ¿Dónde? Donde nos juntamos los afligidos, o los que estuvimos afligidos, donde nos juntamos aquellos que estuvimos endeudados en todo sentido, y donde llegamos a aquellos que estábamos amargados en espíritu, donde Dios nos dio un espíritu de vida, donde nos renovó, donde nos edificó. Y nos transformó de alguna manera también en ese punto de encuentro donde los valientes. La palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan.
Y yo creo que nos podemos identificar como esos 3 valientes, esos 30 que formaban el cuerpo de cuidado y de protección que tenía David, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, si es necesario meternos en la fila del enemigo para servirlo a Dios. Yo creo que en esta mañana el Señor nos habla de un punto de encuentro. En esta mañana el Señor quiere que nosotros podamos tener ese lugar donde el Señor nos habla, donde el Señor nos ministra, como ese lugar de encuentro, que nosotros podamos reservar y saber que en ese lugar no solamente Dios nos ministra a nosotros, nos está sanando, nos está restaurando, nos está liberando, sino que nos está transformando también. De personas que teníamos dudas, inquietudes, temores, en personas que somos valientes frente a Él. Y que otros, después de este tiempo, van a empezar a venir. Que otros van a venir a ese punto de encuentro. Otros van a venir a la cueva de Adulán, van a ver que nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y donde Dios ha actuado con poder en cada uno de nosotros y nos ha libertado, han sucedido cosas sobrenaturales, que a pesar de estar en lugares extraños, tierras extrañas, y nos va a llevar el Señor siempre va a actuar con lo sobrenatural en nuestras vidas. Y antes de entrar en oración, quiero dejarle una perla que tiene que ver con la cueva de Adulán. Me llamó la atención el nombre de Adulán. Me llamó la atención que pudieran estar en ese mismo lugar aquellos que fueron familias y que son familias, como las nuestras, que fueron a ese mismo lugar aquellos que estaban afligidos, como decía, con amargura de espíritu, pero también aquellos que fueron transformados en personas valientes frente a Dios. Y vi que ahí se reunían las familias, como nosotros en la iglesia, que ahí se reunían aquellos que están dispuestos a ser transformados en personas valientes. Y me busqué qué significaba Adulán. Busqué en la palabra qué significaba ese lugar de encuentro. ¿Y saben lo que significa Adulán? Se los transmito en esta mañana. Adulán significa lugar de encuentro de la justicia y la rectitud del pueblo. Miren qué interesante, ¿no? Que podamos nosotros estar identificando esa cueva de Adulán con el lugar de encuentro donde Dios imparte justicia, donde Dios imparte rectitud, pero esa justicia, esa rectitud dice que fue tomada por el cuerpo y ya el pueblo es el lugar donde transmite esa rectitud y esa justicia. ¿Qué les parece si en esta mañana nosotros nos decidimos a mantener siempre esa actitud de buscar ese refugio en ese lugar de encuentro? ¿Qué les parece si en esta mañana nosotros recordamos que tenemos nuestra Adulán, el lugar donde nos podemos refugiar, el lugar donde nos podemos encontrar? Y ojalá que nosotros podamos ser parte de esa familia que añora estar juntos, que está dispuesto a esperar a todos aquellos que vengan afligidos, que vengan doloridos, que vengan con amargura de espíritu, y que también nosotros seamos personas transformadoras de otros que vienen con temores, con dudas, y que los podamos transformar con un corazón valiente, con un corazón que tenga el valor determinado en Cristo, para que no le importe meterse en la fila del enemigo si es necesario, porque Cristo, el Señor viene a pelear por nosotros y mayor es el que está dentro nuestro que el que está afuera. Que seamos nosotros parte de este pueblo que imparte justicia y rectitud, que nosotros podamos ser esa iglesia, que otros puedan ver reflejado el carácter de Cristo y que también quieran venir a esa cueva a refugiarse, porque sabemos que puedan saber ellos también que Dios los puede transformar en personas que puedan emanar rectitud y justicia. ¿Qué les parece si oramos por esta palabra? ¿Qué les parece si dejamos un tiempo para la oración, para que el Señor nos ministre de acuerdo a lo que se ha sembrado en los corazones de cada uno de nosotros? Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque
porque tú un día y estábamos desamparados como ovejas sin pastor y tú viniste a nuestros corazones, transformaste nuestra mente, nos diste nos hiciste una nueva criatura en Cristo y nos llevaste a un lugar de refugio, al lugar adecuado, al lugar que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu necesitaba, porque estuvimos mucho tiempo alejados de ti en una tierra extraña. Nos pasó como a José, que fuimos maltratados, fuimos humillados, fuimos vendidos con desprecio, nos consideraron muertos en esta tierra, pero tú, Dios, nos llevaste a un lugar donde pudimos ser libres, donde pudimos servirte, donde tú después nos pusiste sobre lo alto, porque te servimos a ti con un corazón dispuesto. Señor, en esta mañana y en este refugio reconocemos que suceden cosas sobrenaturales. Señor, en este refugio sabemos que hay cosas que no podemos ver, pero que tú, Dios, las haces actuar a nuestro alrededor. Cuando tú, Señor, nos amas, haces cosas sobrenaturales a nuestro alrededor. Nos mandas ángeles que nos alimenten, nos mandan ángeles que nos protejan, nos mandas ángeles que nos cuidarán y nos guardarán en nuestro viaje. Ayúdanos, Dios, a reconocerte, a reconocer la iglesia como ese refugio donde tú nos hablas. A reconocer, Dios, que en ese refugio seremos transformados por el poder de tu palabra, y que cuando estemos ahí podamos servirte con alegría, podamos reconocer que es el lugar donde tú nos llamas, que es el lugar donde tú nos libertas, es el lugar donde podemos servirte de todo corazón, donde es el lugar donde tú nos das la provisión y la seguridad para avanzar hacia ti. Ayúdanos, Dios, a reconocer e identificar, como el Salmo 18:2 nos dice, que Jehová, tú eres la roca, el castillo, eres nuestro libertador, eres la fortaleza, eres la persona en quien nosotros confiamos y eres nuestro escudo y nuestro alto refugio a la salvación que tenemos cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a tener ese punto de encuentro, saber por qué es nuestro punto de encuentro, Dios. Saber que tú lo preparaste ya del principio de la creación para darnos en ese lugar el descanso, la paz. Darnos en ese lugar, Señor, la seguridad del lugar donde caminamos y de dónde venimos y a dónde vamos. Ayúdanos, Señor, a saber que la iglesia es, como dice nuestro lema, como un imán que atrae a aquellos que están perdidos. Saber que así como nos has atraído tú, Dios, a la iglesia en el momento de desesperación, como de a poco estás trayendo a nuestros familiares a la iglesia, como de a poco, Dios, tú vas a agregar también a aquellos que están con aflicciones, con amargura de espíritu, con deudas. Tú, Señor, los vas a hacer, como lo hiciste con David, lo vas a hacer con nosotros. Que nosotros estemos en ese lugar nos marca que somos parte de aquellos que tú transformaste en nuestros corazones débiles, nuestros corazones con flaquezas, en corazones fuertes y valientes, para que si es necesario meternos en la fila del enemigo, lo vamos a hacer, porque no vamos solos, sino que tú peleas por nosotros, que hay ángeles que pelean por nosotros, que hay una columna de fuego que va delante de nosotros, y que, como nos dice tu palabra, nos dijo, hay una nube sobre nosotros que nos da el descanso. Ayúdanos en esta mañana a comprender que si ese es el refugio que tú preparaste para nuestras vidas, alguna vez alguien va a decir, ese pueblo tiene justicia y rectitud en su corazón. Que nosotros podamos ser parte de ese refugio donde, como la cueva de Adulán, nosotros podamos ser con nuestra congregación, con la iglesia de Cristo, ser el lugar de justicia y de rectitud para que otros lo puedan ver y que se puedan identificar con Cristo a través de nuestras vidas. Te damos gracias, lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Te damos gracias a Dios en esta mañana. Los saludo con la paz del Señor. Espero que en esta mañana la palabra les pueda servir para mantenernos firmes en el camino del Señor. Ya pronto nos vamos a ver.
Ya pronto vamos a poder identificarnos con esta palabra en la iglesia, en este refugio donde Dios nos llevó. Seamos pacientes, tratemos de servir al Señor, sigamos trabajando para Él, sigamos manteniendo la comunión, la unidad en el vínculo de la paz, sigamos dándole testimonio a aquellos que están cerca nuestro y transmitiéndole esta paz como, no como el mundo la da, sino como Cristo la da. Solamente Él nos puede dar esta paz en estos tiempos difíciles. Así que bueno, los saludo con la paz del Señor. Espero que sigan bien. No le voy a decir feliz domingo como el otro día, porque se me va a hacer pensar que es un programa de televisión. Espero que sigan disfrutando y descansando en el Señor. Y bueno, que el día de hoy lo puedan disfrutar en familia. El Señor los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Estamos viendo en cualquier momento.